Bien, y vamos a hablar hoy sobre vida después de la vida. No hay nada en juego. Y en Universo 3000 tenemos la compañía del doctor José María García García, lo tenemos a través de la vía telefónica. Él es doctor en psicología, en filosofía, también es escritor y un gran amigo, quien viene a hablarnos sobre uno de sus libros más queridos, No hay nada en juego. Este trabajo hecho en honor a su sobrina, donde se aprecia el amor que ambos se tenían. Es una relación y un libro que se encuadra en una obra espiritual, un curso de milagros, pues este libro es un trabajo espiritual y literario también, sin olvidar la visión clínica profesional como psicólogo. Y al igual que la amada de Dante, Beatriz, es percibida como un espíritu libre de todo miedo que consigue el logro del músico Orfeo, trascender la vida tras la muerte. José María García García, siendo psicólogo clínico, también tiene un alma de escritor, como Marisol también ha comentado, y permite ser expresada en sus más de media docena de libros ya publicados, como uno de ellos, Condenados a la oscuridad o Lo fácil es sufrir, donde desde una visión profesional viaja a las esencias más espirituales del individuo, como si se tratara de un filósofo griego que busca el ser de las cosas. Y no es casual, ya que nuestro invitado también finalizó su carrera de filosofía y en un café siempre tiene a bien destacar el gusto por la República de Platón. Muy buenas noches, José María, doctor, ¿cómo estamos? Buenas noches, Marisol. Muy contento de estar con vosotros. Buenas noches, José. Buenas. Pues es un placer y un honor tenerte nuevamente aquí en nuestro programa en Universo 3000 y especialmente el día de hoy pues para hablar de un libro muy especial porque vamos a hablar, como bien dijimos, sobre tu sobrina Beatriz, que también era amiga mía, una mujer maravillosa, con un contexto espiritual y un ser humano extraordinario, amorosa, siempre alegre, positiva, y es un placer pues tener esta memoria y que lo hayas traducido, ¿no? en este libro, todo el sentir que tenías respecto a tu querida sobrina. Así es. Este libro lo inspira en primer lugar su vida, que fue un regalo de lucha contra el cáncer. Estuvo batallando contra él más de 7 años y medio y todos aquellos que la conocimos de cerca pues sabemos que lejos de mostrarnos su enfermedad, lo que nos mostraba era su alegría, su lucha, su tenacidad y su espiritualidad. Y en más de un sentido este libro está inspirado en muchos de los encuentros que tuve con ella. Pues sí, este libro que en la contraportada podemos leer No hay nada en juego. Estos prodigios se han sucedido uno tras otro tras su muerte. ¿Cuáles son estos prodigios y por qué le pusiste como título No hay nada en juego? Si me lo permites, Marisol, voy a retrotraerme a cómo empieza todo, en el sentido de cómo Beatriz y yo nos relacionamos desde una visión mucho más espiritual, si te parece. Claro que sí. Todo da comienzo al principio de su enfermedad, cuando ella tiene una segunda recidiva y me comunica que, sobre todo su madre, que también como ella era médico, y mi cuñado, que también son médicos, me comunican que ella está baja de ánimo. Entonces decido trasladarme a Granada para hablar con ella, fundamentalmente para tener una sesión de terapia en la que yo servirle de apoyo y de ayuda. En efecto, me desplazo un sábado, voy a verla a Granada y a las 3:30 de la tarde, después de comer, decidimos comenzar la sesión de terapia. Y efectivamente le dimos, digamos, un contexto tradicional, los dos ambos sentados, con unas velitas, la chimenea, mi hermana y su marido, Trino, que ya sabes que es una persona también tan especial, cuidando a las hijas de Beatriz. Y cuando llevábamos media hora de preguntas de cómo te encuentras, me encuentro triste, de repente ella me comunica que se siente cansada, que cierra los ojos, le digo que está bien, que me dice que siente que se eleva y yo le digo que de acuerdo, que lo permita. Y en esos momentos también, en ese lugar al que su mente de alguna manera asciende,
ella me transmite que siente la presencia de otros seres. Y en ese momento ella se abre a tener una comunicación que nunca había tenido con muchas de las personas que ambos conocíamos y que ya habían fallecido, tanto mi madre, que era su abuela, mi hermana, que era su tía. Y poco a poco van sucediendo sucesos que me conmueven porque, curiosamente, 2 semanas antes había estado hablando con una persona que me había dicho exactamente lo mismo que ella me estaba diciendo que le comunicaban tanto mi madre como mi hermana. Esa sesión, que supuestamente era una sesión de terapia, pasó a ser una sesión de 5 horas en la que se invirtieron los papeles y yo pasé a ser casi que un discípulo que únicamente se expresaba a través de preguntas para que ella pudiera arrancar la verdad de ese mundo al que se había desplazado. 5 horas para cualquier persona que haya hecho algo de terapia son una inmensidad. De hecho, había oscurecido, las velas se apagaron. Ella, que estaba malita, ni siquiera sintió ningún tipo de dolor en el cuerpo. Y fue a partir de ese momento que entre los dos se estableció una relación que fue más allá de lo convencional. Y a partir de ese momento también ella se abrió. Era una bellísima persona, pero por aquel entonces era un médico convencional que en absoluto estaba dispuesta a abrirse a la posibilidad de que existieran otros mundos más allá del material. Y ahí comenzaron a tener lugar muchos encuentros entre ella y yo en los que ella me comunicaba, y supongo que la enfermedad le dio también esa oportunidad. Me comunicaba y me transmitía información que venía del otro lado, información muy valiosa. Claro, porque Beatriz era médico, ¿verdad? Eso es. Era médico. Médico de familia. ¿Y qué es lo que te contaba ella en esas 5 horas? Al principio fueron comunicaciones con mi guía, con sus guías. Me di cuenta, y mi corazón y todo mi sentir me lo decía, que ella estaba en absoluta conexión porque, como te digo, se había dado la coincidencia de que 2 semanas atrás yo había hablado con una persona que me estaba diciendo que me había dicho exactamente lo mismo que ella me decía, y yo no le había comunicado nada de ese encuentro a Beatriz. Beatriz no podía saber nada y palabra por palabra fue comunicándome lo mismo que su abuela, mi madre, me decía, que mi hermana. A raíz de ahí, al darme cuenta de que estaba sucediendo algo que iba, por supuesto, infinitamente más allá del ámbito de la psicoterapia convencional, lo que hice fue confiar en ella como médico, como persona adulta, confiar también en mí y confiar en nuestros seres superiores y abrirme a la posibilidad de que estaba sucediendo efectivamente algo milagroso. ¿Qué fue lo que hice entonces? Formularle las grandes preguntas que todos como seres humanos debemos de hacernos para conocernos más en profundidad a nosotros mismos. Entonces le pregunté sobre la enfermedad, desde allí grandes maestros, más en concreto un lama cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero que sé que está vivo y que ella había conocido unos meses atrás, diciéndole que en los sanadores muchas veces tenía lugar esa enfermedad, el cáncer en concreto, pero que no tenía expiación, que no tenía un sentido malicioso ni kármico, sino que tan solo era una experiencia más. Como continuamos profundizando, porque ella lo permitía, porque ella se entregaba, porque de alguna manera yo tenía la sensación de que se nos estaba dando la oportunidad a través de las preguntas y respuestas y de su capacidad de sumergirse en ese mundo, de adentrarnos a través del sentir en el encuentro de las grandes preguntas. Entonces ella se expresaba a través de símbolos, le preguntaba sobre la enfermedad y rápidamente se sentía como un árbol. En ese árbol
recuerdo, me decía, había una zona oscura, y yo la invitaba, utilizando técnicas psicoterapéuticas, a hacer esa oscuridad, y ella se adentraba ahí, y más allá de eso entonces se abría una puerta a una comprensión de algo que sucedía en su árbol genealógico. De repente llegaban seres que estaban ahí para ayudar, como lo están en cualquier sala de terapia, porque la espiritualidad está, queramos creer o no en ello, está en cualquier lugar, y llegaban ahí para comunicarle cosas, y ella se abría, y es como que cada vez la mente más y más se expandía, y como yo la sentía segura, como yo mismo potenciaba ese venga, vea, pues entrégate, y se entregaba, iba más allá, y llegó a tener incluso comunicaciones preciosas de cual al modo en el que ha dicho José, mencionando la República, al modo en el que en el mito de es capaz de visionar en el otro lado. Ella me comentaba que las almas, toda vez que morían, se trasladaban a un lugar en el que existían dos, digamos, que corrientes de agua, de luz, que las limpiaban. La primera de ellas es como ese túnel de luz que una vez que atravesaba, la persona ya estaba efectivamente en el otro lado, pero con conciencia de lo que había hecho en vidas anteriores. Y en un segundo plano, en una segunda fase, ella me hablaba de una segunda cortina de limpieza en la que el alma sencillamente ya solamente era luz y estaba a disposición del amor, de Dios, de la espiritualidad. Fueron muchas y diversas las comunicaciones y las experiencias, Marisol. José María, buenas tardes. Buenas tardes, José. Tu sobrina, como bien has comentado, falleció de cáncer a los 7 años después de su enfermedad, y ella era médico. ¿Cómo advertía estos estados álmicos, Beatriz, siendo una profesional de la medicina, un hecho que te obliga a racionalizar todos los dolores y percepciones físicas, ¿no? Claro. Cuando ella comienza ese proceso espiritual, se da cuenta a través del sentir y a través de lo que podría decirse de la expansión de su conciencia, de que se da cuenta de que esta realidad no es tal, sino que esta realidad es un producto de la mente. De hecho, el título de la novela, en la que ella aparece con los brazos abiertos en la portada, No hay nada en juego. Sí, la tenemos aquí. Ese lema, ese enunciado, esa sentencia, esa verdad, era la que ella emanaba en los últimos años. Ella emanaba una paz, un sosiego. Ella era capaz de ir más allá del dolor, de trascenderlo, de ir más allá de las emociones negativas, y veía que la realidad de que somos almas que estamos involucradas en un juego, en un maya, en una ilusión. Entonces, su condición de médico, la enfermedad y sobre todo su trabajo personal, a través de la meditación, de las lecturas de un curso de milagros, de su contacto con su ser interno, se quedó en algo muy pequeño. La paradoja es que tanto mi hermana, que también es médico, como mi cuñado, médico, profesor de facultad en de medicina, a veces los cuatro teníamos conversaciones en las que Bea y yo acabamos mirándonos y encogiendo los hombros como diciendo, bueno, ¿qué pasa? No nos vamos a convencer de nada. Y es como sin más, pero ella estaba en esa serenidad, ella de alguna manera despertó. ¿Qué ha pasado? Que cuando ella fallece, a veces tenía la sensación, siempre me ha gustado leer y mucho más en los últimos años, sobre todo libros relacionados con Buda, con Krishna, con Yogananda, también con Jesucristo. Ella llegó a ser carne muchas de las lecturas de las grandes tradiciones espirituales. Entonces, de alguna manera, cuando ella fallece despierta. Entonces,
es esto de que por eso los prodigios que se han sucedido, pues a los poquitos días de morir, que creo que hace tiempo comenté la historia, pues su hija Amaya, de 11 añitos, le dijo a su padre que quería soñar con su madre, y efectivamente su padre, que es un divino, un ser de luz, que no cree a propósito en la espiritualidad, pero bueno, la encarna, de estos milagros paradójicos también de la vida, ¿vale? Porque Beatriz y Trino eran una pareja en ese sentido como paradójica. Trino era el amor, pero él, según él decía, no era espiritual, pero era el más espiritual de todos nosotros, y Beatriz era espiritual porque, bueno, pues con la gracia de Dios, de alguna manera. Bien, el caso es que Trino le asegura a su hija que sí, que esa noche va a soñar con su madre, con Beatriz, y efectivamente al día siguiente Trino le pregunta a Maya, le dice: papá, que efectivamente he soñado con mamá. Anda, ¿y qué has soñado? Pues mira, he soñado que íbamos en un coche y que yo iba en la parte de adelante hablando contigo, y cuando me quise dar cuenta, mami estaba en la parte de atrás. Entonces yo le iba a decir: mamá, pero si tú estás muerta. Y cuando le dije: mamá, pero si tú estás... Mi madre, Beatriz, se llevó los dedos a los labios y le dijo: no, cariño, no digas eso, yo siempre estaré a tu lado. Así es, la muerte no existe, ¿no? Es simplemente un estado de conciencia diferente, ¿no? Efectivamente, y cuando se dan estos sucesos de personas extraordinarias que son capaces de alguna manera de atravesar el portal, pues esos prodigios de los que me hablaba José, pues esos son comunicaciones a través de los sueños, ya no solamente con Amaya, sino también con su hija Clarita, con Trino los ha tenido una y otra vez, con mi sobrino Jorge, que era su hermano, y que, bueno, Jorge, que es una bellísima persona, pero también es del ala, digamos, de los no creyentes duros, bien, y él estaba tan impregnado de dolor porque los últimos días fueron verdaderamente dolorosos. Pues era realmente, de 7 años y medio solamente pasó 2 semanas muy mal, Bea, pero bueno, al final tenía afectados los pulmones. Entonces Jorge, su hermano, el hermano de Beatriz, mi sobrino, se quedó fijado a ese dolor. Y claro, esa densidad del dolor, supongo que a Beatriz le impedía comunicarse con él, entonces quien soñó con Beatriz fue la esposa de Jorge, de mi sobrino. Estaba más receptiva, puesto que no estaba ahogada en esa densidad del sufrimiento. Y el sueño fue que Marga, su esposa, se encontró a Beatriz con el uniforme, con la bata de doctora, en un hospital en el que había muchos trasiegos, muchos pacientes, y ella era alguien importante ahí, le pedían ayuda, y ella le comunicó a Marga que tenía que decirle a su hermano que dejara de sufrir, que ella estaba bien, que ella estaba ayudando a muchas personas, y Marga le dijo: pero bueno, ¿y por qué no se lo dices tú? Y Beatriz insistía: no, tienes que ser tú, díselo tú. Y efectivamente así fue, le comunicó el sueño, y afortunadamente pocas semanas después Jorge fue capaz de reposar en un estado mayor de serenidad. Momentos muy duros, y es curioso que en las experiencias cercanas a la muerte te hablan también de esto, ¿no? Hay mucha gente que han perdido seres queridos y la mayoría pues aparecen en sueños para decirnos que están bien, que no nos preocupemos, ¿no? Es curioso lo que comentas, porque tengo la experiencia de una gran amiga que murió su hijo muy joven, a los 18 años, y ella lo soñó también, curiosamente, en un coche, ¿no? En un 4x4, como yo decía. Y se le acercaba a la mamá con un amigo y le abrazaba, porque ella decía: se ha muerto mi hijo y no me he podido despedir, no lo he podido abrazar. Y le dijo: mamá, deja de llorar, yo estoy bien, vive, tienes otros hijos, ¿no?
qué importante es eso, ¿no? Pero claro, la persona que se queda en el otro lado, en la parte física, realmente es muy duro y es un proceso de duelo hasta que por fin puedes llegar a estar más en paz, ¿no? Y más reconfortante. Sí, yo creo que desgraciadamente en este tipo de casos se da, es una circunstancia muy semejante a lo que es nuestra vida en general. En la medida en la que estamos serenos, en la que estamos calmados, en la medida en la que estamos centrados en el presente, obviamente todo es una manifestación de Dios, del Espíritu, de la belleza. Pero en la medida en la que nuestra mente está interfiriendo, cualquiera que sea el comunicado de cualquier entidad o de cualquier ayuda o de cualquier lugar del otro lado no nos llega, pero sencillamente porque no estamos conectados, porque hemos cerrado emocionalmente ese portal. Cuando hay mucho sufrimiento, esa misma densidad impide oír las palabras o el aliento o el impulso, porque en realidad no se fueron, y que es lo que Beatriz fundamentalmente está transmitiendo no solamente a su familia, sino a muchas de las personas del pueblo porque bueno, sobre esto digamos que me resulta como más cuidadoso hablar, pero te diría que la foto que figura en la portada del libro, muchas personas en el pueblo de Otura la utilizan a la manera antigua para pedir y para rezar, porque aunque no quiero entrar demasiado en detalle en eso, porque en fin, me parece que no soy yo el interlocutor adecuado, que si alguien quiere comunicar que algo sucedió así extraordinario, creo que debería de ser la persona. Pero te aseguro que hay muchas personas ahí en el pueblo, ¿no? en Otura, que manifiestan haber sentido y haber tenido esa ayuda de Beatriz. Pues yo sí me lo puedo creer, porque además como amiga entrañable, a la que le recuerdo con muchísimo amor, teníamos una afinidad, tú lo sabes, sí, ¿no? Lo sé. Lo sabe, bastante importante las dos. Y bueno, este libro es un reconocimiento a su vida, una mujer extraordinaria, que además llena de vida, llena de amor a toda la gente que tenía alrededor, y creo que es un gran ejemplo para todas las personas que están con enfermedades terminales. Ella hizo el terminal como una luz, ¿no? Llevó mucha luz a mucha gente. Todo lo que escribía, sea por WhatsApp o lo que hablabas, siempre era positivo. Siempre te mandaba alguna frase que te llegaba justo en ese instante, en ese momento al corazón, ¿no? Bueno, ahora tenemos una pregunta de nuestro compañero Miguel Alcaraz, que dice que a menudo hay personas que dicen que nadie regresa del otro lado para contar lo que hay. ¿La vuelta de una persona en coma se puede considerar como que ha vuelto de la dimensión espiritual o del mundo que hay tras la muerte desde un punto de vista científico? Claro, desde un punto de vista científico hay un asunto que es muy importante. En efecto, antes mencionabas el asunto del grado académico del doctorado. La cuestión es que hoy en día la ciencia no se ha preparado, no ha evolucionado lo suficiente como para crear los aparatos que sean capaces de medir algo que, por cierto, no está en esta realidad, porque se trata de una vibración, como desde siempre se ha dicho desde las tradiciones espirituales, diferente y más elevada. Entonces, yo no sé hasta qué punto en algún momento la ciencia será capaz de crear algo que
que permita a la conciencia viajar a través del espacio y del tiempo y de las dimensiones. Eso por un lado. Y luego, por el otro, en todo esto, mucho me temo que hay una paradoja muy grande. Ahora mismo me acuerdo de esta frase de Carl Jung, que en realidad fue una respuesta a una periodista que le preguntaba si él creía en Dios, y él muy serio le contestó: no, señorita, yo no creo en Dios, yo sé que existe. La paradoja aquí es que era como te mencionaba antes, para estar abierto a la realidad de esa comunicación, efectivamente no es que tenga que haber una creencia, es que tiene que haber un estado de conciencia. Como ese estado de conciencia en la actualidad no puede ser cuantificado, no puede ser medido por la ciencia convencional, entiendo que la comunidad científica esté en desacuerdo con otra realidad, y al mismo tiempo sé, porque lo he visto en numerosas ocasiones, y no solamente en el caso de Beatriz, que la realidad de todo es que todo es mente, todo es producto de cómo interpretamos la realidad, y la realidad no es esto, somos mucho más que todo esto. Bueno, supongo que en ese sentido Jesús ya lo decía cuando quisieron comprometerlo con la moneda. Bueno, pues a la ciencia lo que es de la ciencia, y al trabajo espiritual y profundo y la meditación, la generosidad, la ayuda, pues a la espiritualidad, pues lo que es de la espiritualidad. Pues sí. José María, leyendo tu libro me chocó mucho que en la primera página se puede leer: las calles están vacías, no hay vehículos ni árboles. Y tu libro también lo cierras con otra negación: no hubo muerte, padre ni enfermedad. Todas estas negaciones son físicas. Y yo lo entendí como que tal vez el corazón del libro sea, y es la pregunta, que ¿qué queda cuando nos desnudamos de las posesiones, no? Sí, fíjate, Beatriz precisamente le comunicó a una persona muy cercana a ella, a mí, a Trino, le comunicó que cuando, después de su muerte, días después, la visitó, Beatriz trataba de explicarle lo que era la muerte, y le dijo: mira, es como un viaje muy largo al que no te puedes llevar nada. El libro se sintetiza en lo que es el título: no hay nada en juego. Pero en efecto esto es un juego. Esa materialidad forma parte del atrezo, pero como se afirma en las tradiciones espirituales, nosotros somos el observador. Digamos que en estas generaciones ahora del teléfono móvil, de los videojuegos, pues sería aquel que juega con el videojuego. Pero aquel que juega con el videojuego tiene clarísimo que lo que sucede en el interior del videojuego, que hay muertes, que hay destrucción, que hay robos, que hay engaños, no es nada. En el juego has destruido una casa, un chalet imponente, el mar, un tsunami, pero es un videojuego. Obviamente es una metáfora que, por cierto, podría ser, bueno, para explicar una aproximación adecuada. La cuestión es que somos conciencia, y el vacío es forma y la forma es vacío. Pero forman parte de un juego, en el que no hay nada en juego. No hay nada en juego, mi conciencia decide. Un poco en el libro hay también, obviamente no voy a contar la trama ni a los oyentes, naturalmente, es un juego en el que yo me involucro, no me involucro, o dejo de creer, o me lo creo, en la medida en que me crea que es un juego, que es donde estamos prácticamente todos, estamos en Maya. En la medida en la que yo sepa
que ojalá y cuanto antes y para todos, que esto forma parte de un juego, estaremos despiertos, sabiendo que es un juego y sabiendo, por lo tanto, que no hay nada en juego. También se lee, José María, en tu libro, tarde o temprano te ayudaré a despertar del sueño. ¿Crees en la visión de Calderón de la Barca de que la vida es un sueño? Bueno, yo creo que todos los grandes maestros, Vyasa cuando escribió el Mahabharata, y más en concreto la parte en la que, Bhagavad Gita con ese campo de batalla que es la mente, Arjuna como discípulo, Krishna, todos los grandes maestros como Buda, como Jesús, lo que nos están diciendo es que todo esto no es más que un sueño producto de la mente. Ahora bien, yo que soy también un amante de la lectura de los textos budistas. Entre ellos hay, digamos que en esa patrística budista, hay diálogos y conversaciones que hoy en día se mantienen vigentes sobre si ese sueño, aunque es un sueño, tiene una realidad o no la tiene. Yo en lo particular tuve la ocasión de, como tantos otros, ¿verdad?, de experimentar, y un día, pues eso, tuve la suerte de experimentar que efectivamente esto sí o sí es una creación mental. De hecho, mi sensación fue la de que jamás había estado aquí, de que nada de esto es como afirman los budistas, absolutamente todo esto es condicionado. Y nosotros somos esencia, somos seres incondicionados, somos presencia, somos luz. La unidad, formamos parte del espíritu, o de, como queremos llamar, de Dios, y a cada cual que le ponga un nombre. El despierto, de hecho, es el que despierta del sueño. Buda no es el nombre, es el calificativo. El despierta, se da cuenta de que los demás están soñando, y desde ahí una compasión enorme hacia todos los seres sintientes para que dejen de sufrir dentro del sueño. Sí, también Jesús hablaba de la ceguera, ¿no? Estáis ciegos, no veis. Al fin y al cabo termina más o menos en la misma situación. Y como decíamos antes en la introducción, el libro se basa o tiene un gran uso de lo que es un curso de milagros y se convierte en un bastión para el espíritu de Beatriz, y creo que incluso para ti también, ¿no, José María? Sí. Beatriz hizo un trabajo enorme con la presencia de la enfermedad en su vida, y fue capaz de transmutarla desde el amor. Es curioso que un curso de milagros, hasta personas como Eckhart Tolle lo mencionan como un libro despertador. De hecho, un libro que también está inspirado en un curso de milagros y en el que figura en la portada el rostro de Jesús, fue el que acompañó a Bea hasta el final. Un libro que ahora no recuerdo el autor, pero sí el título, Amar sin condiciones. La esencia de todo eso que transmitía Beatriz y del trabajo que ella hizo con un curso, efectivamente se impregna en ese libro, en el de No hay nada en juego, en mi novela, y nace como respuesta al dolor que yo siento ante la muerte de Beatriz. Entonces, de alguna manera la imagen sería semejante a Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia se deja caer en la madriguera de conejos y entra en un mundo que es sí o sí de nuevo el de la mente, porque Alicia en el País de las Maravillas es uno de los libros iniciáticos más importantes que se han escrito, aunque aparentemente es un libro para niños, perdón. Y esta novela nace como una respuesta, en efecto, ahí desde luego José sin duda lo has interpretado más que correctamente, como una respuesta que trato de buscar en mi interior, como una respuesta al dolor que yo siento ante su pérdida.
Y ahí se une el dolor que siento ante su pérdida, pero la tranquilidad de saber, porque ella nos lo ha transmitido en todo momento, a saber de que no ha habido y nunca habrá nada en juego. Una de las cosas que me sorprendió una de las veces que te comenté y te pregunté, bueno, ¿qué tal está pues el marido de Beatriz? ¿Cómo están sus niños? Y me dijiste, están en amor, está en todas partes y está en amor. Me pareció realmente bellísimo. ¿Nos puedes hablar sobre eso? Puedo intentarlo sin duda, Marisol, y reconozco que me cuesta trabajo, porque incluso creo que en el momento presente, ya después de más de un año, están ahí. En las ocasiones en las que fui a verlos a su casa, es como que aunque había momentos en los que ellos se derrumbaban, se apoyaban, lloraban, es muy difícil para mí explicarlo, pero voy a intentarlo. Es como que Beatriz estaba en cada brizna de hierba, en cada gesto amoroso que se dedicaban, en la serenidad con la que Trino cuidaba a sus hijas, en cómo jugaban como niñas con toda la luz, como si su presencia hubiera hecho posible que el observador, cualquier observador, entre los que me incluyo, fuera capaz de detener su mente para ver a Dios en lo que estaba sucediendo. Obviamente Dios, el espíritu o la belleza está en todo, pero es como en esa casa Beatriz era el catalizador para que eso fuera posible. Entonces estaban como si ella hubiera sido y fuera y es capaz, porque de hecho Trino me ha comentado recientemente que estuvo soñando con ella 5 días seguidos. 5 días seguidos en los que los sueños se encadenaban uno tras otro, como si fueran una realidad paralela, algo que, la verdad, he oído en muy pocas ocasiones. Que uno se levante, transcurra el día y por la noche se acueste y continúe el sueño en el mismo punto en el que lo dejó la noche anterior, esto durante 5 días consecutivos. Es increíble, sí. Y hablaba de experiencias de amor, y es como si Beatriz hubiera sido capaz de hacer un trasvase de todo ese éxtasis y luz que vivía en el otro lado, como si hubiera sido capaz de llenar la realidad más material de esa divinidad, de ese espacio sagrado en el que ella habita. Es como si por la fuerza del amor le hubiera sido permitido traer el reino de los cielos a la tierra, de alguna manera, por pensarlo así. Así es, el reino de los cielos está aquí, también decía Jesús, ¿no? Entre nosotros, no está allí, como pensamos, ¿no? No es cuestión de lugar, ¿no? No, es cuestión de abrir la mente, de abrir fundamentalmente el corazón, de serenarse, de la práctica del amor y de la compasión. Pues bueno, dependiendo de la ideología o la religión, pues bueno, los budistas desde los tuples senderos, desde el cristianismo las palabras de Jesús, desde el hinduismo, cómo hacer que los ejércitos de los Pandavas finalmente venzan sobre los ejércitos del mal y la ignorancia, que son los Karubas, cada cual eligiendo un camino que en realidad es el mismo, solo que adquiere diferentes formas. Pero la cuestión es que lo que hay que hacer es un trabajo interno. Yo creo que nos debe de quedar a estas alturas más que claro, o debería, mejor dicho, que la revolución tiene que ser interna. No tiene sentido, para mí no lo tiene, porque además está demostrado que tanto revoluciones de izquierdas como de derechas extremas al final conducen a más fascismos y a más sufrimiento. La revolución tiene que ser interna y el cambio tiene que ser interno, y una vez que uno cambia internamente, esa puerta permite la entrada de la luz contagiosa, del amor y del cambio, del verdadero cambio, tanto a la persona que se despierta como a cuantos están a su lado.
Pues sí, y hablando de luz, José María, y ahora me dirijo, permíteme un poco, al José María clínico. En tu libro nos ofrece una definición del ser humano que personalmente a mí me ha animado mucho. Afirmas, somos luz. ¿Qué senda te llevó para alcanzar esta visión? Quizás voy a tratar de explicarte. Yo llego a la psicoterapia y a la psicología como paciente. Yo jamás tuve la vocación de ser psicólogo. Quiero decir que de repente me encontré que como paciente, con adicciones, con problemas, con conflictos, con, en fin, asuntos varios, hasta tendencias suicidas, me encontré con que la terapia funcionaba. Y dije, anda, pues oye, la psicoterapia funciona, yo quiero esto también. Y luego se dieron dos coincidencias. Y la coincidencia mayor es que tengo la suerte de que cuando miro a una persona a los ojos y la escucho, de repente se mete en mi corazón. Es como, siento que forma parte de mi familia, que deseo su bien. Y luego, como segundo componente, me encanta escuchar. Y la casualidad ha querido que finalmente, efectivamente, me dedique a la psicoterapia. Dicho esto, somos luz, en primer lugar, porque he tenido la suerte de experimentarlo, no solamente vivenciándolo yo, sino en muchísimas ocasiones con el trabajo que hago en la consulta. Son muchos los autores, ahora mismo recuerdo a Gurdjieff sobre todo, recuerdo algo que en su momento quizá no entendí bien, pero que sí o sí con la práctica diaria creo que voy entendiéndolo, y él decía que todos los estados emocionales negativos son falsos. Eso me llamó la atención. Sí. ¿Por qué los estados emocionales negativos son falsos? Porque lo que demuestra es que hay un funcionamiento incorrecto del cuerpo mental y emocional. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si nos dejamos en paz, que si nos serenamos, que si nos relajamos, venimos de serie construidos para el amor y para la felicidad. Eso es lo que somos. A eso me refiero cuando digo que somos luz. Cuando nos dejamos en paz, cuando la persona realmente salta más allá de la mente, de los condicionamientos emocionales, del dolor, del sufrimiento que trae, la persona no tiene nada más que hacer que abrir los ojos y respirar, y automáticamente se expresa e irradia luz, amor, felicidad, generosidad. Eso es lo que somos en realidad, esa es nuestra esencia. Sí, Aristóteles también mencionaba algo similar cuando afirmaba que el hombre es sociable por naturaleza, ¿no? Sí, yo creo que en realidad más que sociable, yo diría que es amoroso, que somos amorosos, que somos compasivos, que lo que de verdad somos es muy bello. Solo que para llegar a eso hay que hacer un trabajo personal. Y bueno, los mismos griegos, en Delfos, en su oráculo, ya sabemos la divisa que había en el dintel de entrada al templo de Apolo. Obviamente, al ser humano lo que le corresponde, y también está en el hinduismo, en el Bhagavad Gita, es conocerse a sí mismo. Sí. El ser humano tiene que hacer un trabajo muy grande consigo mismo, porque si no lo hace, lejos de ser luz, lo que somos es dañinos, codiciosos, envidiosos. Pero de serie somos luz. Lo he visto, lo veo, y por eso además mi trabajo es el mejor de los trabajos, porque, bueno, el mejor, no sé, en fin, soy un enamorado de mi trabajo. Lo que quiero decir es que cuando la persona se deja en paz es irradiar luz, es una maravilla presenciar eso. En la última página de tu libro haces mención nuevamente al curso de milagro, y en ella pones: tu nombre ancestral es el nombre de todos, tal y como el de ellos es el tuyo. Invoca el nombre de tu hermano y Dios te contestará, pues es a él a quien invocas. Te estás refiriendo a esto, supongo, también, en el sentido de todos somos luz, todos somos uno. Efectivamente. Esa frase además está extraída de un curso de milagro. Les pedí autorización y afortunadamente me la dieron, les encantó el proyecto de la novela con la foto de Beatriz, y está también haciendo guiños, aparte de la trama del libro, en la que
muchas veces el personaje se pregunta porque no lo recuerda cuál es su nombre. En cualquier caso, lo que sí está claro es que en la medida en la que vamos retirando la atención de los estímulos externos, en la medida en la que vamos creyéndonos cada vez menos el videojuego y ponemos más atención en nuestro interior, lo que está claro es que lo que hay en nuestro interior es maravilloso venero, manantial inagotable de luz, de amor, de generosidad y de compasión, sin duda alguna. José María, ¿qué te incitó a escribir este libro tan personal? Porque normalmente no es común que un autor se desnude tanto. Antes un poco os lo mencionaba. Hay, como todos sabemos, muchos planos de conciencia, hay muchas, dependiendo de dónde vibres, y como somos atención y allá donde pongamos la atención, eso somos, dependiendo de la frecuencia vibratoria, somos capaces de ver o no ver la belleza, o de ver o no ver la realidad. Lo que es cierto es que en ese viaje que creo que estaba en Edimburgo, como ya sabéis porque os lo he mencionado en ocasiones, ¿verdad? Me encanta viajar solo. Me cayó el peso de ese dolor. Y es como mencionaba antes, el escribir este libro, que de nuevo es un libro que no busqué, sino que se escribió a sí mismo solo. Solamente tenía en claro que era Beatriz quien lo inspiraba, pero fue un intento de yo mismo comprender el dolor. Es decir, una parte de mí, como ya sabéis, desgraciadamente estamos fragmentados, una parte de mí que no fluía con el dolor que le causaba la pérdida de Beatriz. Y para resolver eso, apareció el libro, inesperadamente, un día. Únicamente tenía claro de alguna manera el título, y como siempre le agradecí y me rendí a que el libro quería escribirse, a que se iba a escribir solo, y efectivamente sucedió. Me dejé llevar por ese remolino y al final, en otra orilla del río, pues aparecí con el libro escrito, que por cierto se había escrito a sí mismo solo. Bueno, pues para contarles a todos que este libro, escrito por José María García García, se llama No hay nada en juego, es de la editorial Integra, que eres, personalmente eres dueño de la editorial, ¿no, José María? Efectivamente. Decidí, desde la inspiración también, que me iba a convertir en editor y en empresario, y qué mejor manera que con la compañía y la guía y la ayuda de Beatriz. Pues José María, como última pregunta, porque nos quedan ya pocos minutos, ¿qué le dirías a la gente para que lea este maravilloso libro, esta maravillosa novela? Yo les invitaría a leer este libro con la atención puesta en el título. Yo creo que debería de ser la expresión de lo que nos guiara con más contundencia en nuestro día a día. Si supiéramos que en realidad en nuestro día a día no hay nada en juego, viviríamos infinitamente con menos estrés, con más paz, con más amor. Y en ese sentido, en la novela, lo que trato de mostrar es cómo la mente es capaz de crear tanto el cielo como el infierno. No hay nada en juego, pero el juego que la mente puede crear puede ser tanto de sufrimiento como de felicidad. Y que sí o sí, creo que por lógica, por tranquilidad, porque deberíamos de hacerlo así, como decía Benedetti, abolir la libertad de preferir lo injusto, elegir el cielo, porque está a nuestro alcance, trabajando con nuestra mente.
Pues así es, a todos nuestros oyentes le agradecemos por esta hora que han estado aquí con nosotros. José María García, ha sido un placer tenerte nuevamente aquí en nuestro programa y que nos puedas abrir tu corazón y haber conocido mucho mejor a Beatriz. Y espero que este libro pues llegue a muchísimas almas. Muchas gracias, José María José García, muchas gracias también a José Cañas, pero antes de terminar, quería informarle a todos nuestros oyentes que uno de nuestros compañeros, que fue Andrés Moriano, pues va a tener un taller de tarot, de árbol psicogenealógico, el secreto del tarot, los días 29 de febrero y 1 de marzo. Y se pueden poner en comunicación con él pues a través de los teléfonos 691-790-935 o el 661-535-709. Muy buenas noches a todos.